Para que puedan entender cómo funciona nuestro dispositivo Solisten, vamos primero a explicarles qué es el método Tomatis. Escuchen atentamente. En los años 50, Alfred Tomatis, doctor e investigador en otorrinolaringología, demostró la importancia primordial de una buena escucha y cómo ésta favorece nuestro desarrollo. El oído interviene en el 90% de la información sensorial que estimula nuestro cerebro. Por lo tanto, tiene una enorme influencia en el resto de nuestro cuerpo. Una persona puede oír bien y escuchar mal. Pero, ¿qué es la escucha? La escucha es la capacidad de utilizar la audición de manera voluntaria y atenta. Está vinculada a la interpretación mental de la información sensorial que el oído transmite. Por lo tanto, una escucha pobre pondrá inmediatamente en peligro el equilibrio del cuerpo y la vitalidad del cerebro debido al papel esencial que el oído desempeña. El oído tiene tres funciones, son la cóclea y el vestíbulo, órganos que desempeñan el papel de proveedor de la energía para el córtex, quienes llevan a cabo la función de energización. El vestíbulo, que controla nuestro movimiento, nuestra coordinación y nuestro ritmo, es responsable de la función del equilibrio. Finalmente, el oído desempeña un papel importante en la audición. Cuando existen perturbaciones auditivas, son necesarios grandes esfuerzos para entender los mensajes, lo que provoca errores, un incremento del cansancio, irritabilidad y provoca a veces retraimiento. El método Tomatis es una técnica pedagógica basada en un dispositivo diseñado para hacer trabajar los músculos del oído con vistas a restaurar su capacidad completa de transmitir y sobre todo de procesar el mensaje acústico. Gracias a un sistema entre dos canales de transmisión sonora, este dispositivo envía sonidos capaces de contraer y relajar los músculos del oído, el músculo del estribo y el músculo del martillo. Por otra parte, aunque el sonido se transmite por el aire, primero es transmitido mediante la vibración del hueso gracias a unos cascos especialmente equipados. Esta vibración permite al oído anticipar el mensaje que va a recibir a través del tímpano y transmitirlo más eficientemente al cerebro. Progresivamente, tras repetidas sesiones, el oído y el cerebro ya no necesitan la máquina para que la calidad de escucha se desarrolle y se afiance. Disponible en todo el mundo, con más de 400 centros privados o públicos, el método Tomatis ha demostrado su eficacia, ayudando cada año a más de 50.000 personas que sufrían dificultades de aprendizaje y comunicación, trastornos emocionales y graves trastornos del desarrollo. Tenía 17 años. Jean-Laurent Cochet me envió aquí porque sufría un bloqueo emocional del lenguaje. Y entonces descubrí mis propios sonidos y ello me permitió desarrollar una memoria fenomenal. Podría leer una obra, recuerdo que en aquel entonces trabajaba en una obra de Musset, y con los sonidos filtrados la aprendí muy rápidamente. Es cierto que Tomatis ayuda y mucho. Lo aconsejé a mucha gente que tenía problemas lingüísticos, problemas de lenguaje y de expresión y también de emocionalidad. Podría decirse que soy el resultado de Tomatis. En la escuela tenía problemas de lectura y escucha, un problema general con el aprendizaje y para seguir las clases. Cuando mis padres se dieron cuenta de mi dificultad, buscaron y descubrieron el método Tomatis. Fue una verdadera revelación para mí. Por primera vez, supe que era capaz de aprender, entender lo que decía la gente, entender la información para poder recordar cosas y hacer los ejercicios. Eso me permitió continuar trabajando mi voz y darla correctamente, pero, sobre todo, me permitió aceptar mejor mi voz, así que estuve satisfecho de este método. Muy rápidamente pude entender a los angloparlantes sin hacer muchos esfuerzos de concentración. La mejora era pues evidente. Me recomendó el método Tomatis mi médico, que era homeópata. Él también se había beneficiado del método. Me fue tan benéfico, me ayudó tanto, que me gusta utilizar la palabra renacimiento cuando hablo de los beneficios que me aportó. Fue realmente como volver a nacer. Vine al centro de Tomatis porque mi hija Alexandra mostraba grandes dificultades para concentrarse, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Su comportamiento cambió muy rápido. Su profesor notó inmediatamente un cambio en su comportamiento.
Estaba mucho más atenta, era mucho más abierta, y lo mismo en casa. Sentí que se interesaba en lo que decíamos, que escuchaba lo que decíamos. Las mejoras continuaron durante un año. El progreso que había observado al principio se ha mantenido, incluso después de que dejara de seguir el método, hace ya de ello bastante tiempo. Validado por numerosos estudios, la Unión Europea ha decidido apoyar financieramente la introducción de nuestro método en 200 escuelas públicas. Hoy en día, nuestro método está disponible para ustedes en casa gracias a Solisten. Su hijo o ustedes mismos pueden ahora hacer sesiones de escucha en cualquier lugar donde estén, en la oficina, en casa, mientras viajan o incluso de vacaciones. Todo lo que necesitan hacer es ponerse los cascos durante 2 horas al día y relajarse, y eso es todo, puesto que cada problema es único. Solisten propone varios programas de escucha que nuestros médicos ajustarán en función de su perfil. Para descubrir si el método Tomatis les conviene, lo único que tienen que hacer es concertar una cita con uno de nuestros médicos certificados. No duden en contactarnos a través de nuestra página web tomatis.com. Muchas gracias, Lucy, por compartirnos este video, que viene muy adecuado para el tema que vamos a ver el día de hoy, hablando de comunicación, de escucha y los elementos que intervienen en una comunicación efectiva. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos a las personas que ya estamos aquí, y mientras vamos a pasar a lo que es nuestra actividad de centramiento con Gina. Entonces los voy a ir asignando a una sala, ¿va? Y nos vemos por aquí de regreso en 5 minutitos más. Lo estoy asignando. ¿Cómo está bien? Bueno. ¿Sí va? Voy. Ajá, esa toma, sí. Qué raro, no tiene opción de optimizar para clip de video. No tiene opción para optimizar para clip de video. Así le di. Ajá. Está raro.
Compartimos, sí. Sí, yo después de la manera de Isla, yo no me voy a una pequeñita introducción. Listísimos. Ok, ya nada más damos unos segunditos más a que Todos terminen de regresar. Ok, ya estamos todos de regreso. Ginita, te agradeceremos si nos haces la bienvenida, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Hoy hacemos un ligero cambio en la presentación de cada uno de nosotros, así como desde el inicio. Así es que voy a compartir pantalla mientras nos presento. Y allá vamos. Coaching Efecto surge de una propuesta para, con herramientas y habilidades, mejorar el liderazgo de todos los que participan, que en este caso son todos ustedes. Es compuesto por Mireli Tavera, Lucy de Vicente, Jorge España y una servidora, Gina Vega. Hemos venido trabajando de manera colaborativa justamente para el desarrollo de talentos y que logren resultados en esta época que realmente estamos viviendo fuera de serie y que necesitamos el apoyo de unos con otros. Esta práctica consiste en sesiones semanales cada 15 días que profundizan las 7 áreas de la vida. En su momento las revisamos y a lo largo del año hemos ido revisando y seguiremos revisando, profundizando en cada una de ellas. Siempre vamos a acompañarte en el proceso y estamos otorgando las presentaciones así como herramientas en las sesiones que sirven para reforzar tu aprendizaje y ponerlas a tu disposición de manera práctica, que sean atractivas y fáciles de utilizar. Todo ello tiene el objetivo de aclarar la dirección y los objetivos que tengas, ya que es importante para nosotros, además de acompañarte, que tomes las mejores decisiones y alcances tus metas. Ese es realmente nuestro propósito. Tenemos una responsabilidad social, que es la de contribuir desde nuestros saberes y experiencias a aquellos que los requieren y nos acompañan, para lo cual lo único que les pedimos es una retribución de que nos recomienden para crecer nuestro clan.
Asimismo, nos interesa de que sean parte de nuestras formaciones que nos llevarán al siguiente nivel. ¿Pero en qué consiste este siguiente nivel? Como vieron al inicio, tuvieron una breve presentación del método Tomatis, que en este caso viene de la mano con Lucido Vicente. Ahí está el link que también les compartiremos para que lo vuelvan a ver de lo que significa el método Tomatis, quien también da sesiones de aprendizaje y coaching individual, ambas en modalidad presencial. Llevando la alta dirección al hogar es un diplomado de una servidora que tiene reconocimiento internacional para mujeres ejecutivas que siguen y seguirán trabajando desde casa en la modalidad todoterreno, que implica que son mamás, psicólogas, médicos, esposas, hijas, hermanas y todo lo que se puede. Y realmente una mujer está en una transformación muy grande para poder ser líder. Las sesiones son de aprendizaje grupal con coaching individual, ambas en modalidad virtual. También tenemos el Coach Master, que es el posgrado que en este caso Jorge y Mireli están brindando, dirigido a recién egresados que quieran complementar su desarrollo personal y profesional integral, enfocado a empresarios, ejecutivos o consultores para escalar sus competencias directivas y de liderazgo, en sesiones de aprendizaje grupal y coaching individual, ambas en modalidad virtual. Gracias por estar aquí, contamos contigo, porque todos somos un equipo y la fuerza del equipo está en cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Ginita, por esa presentación. Y bueno, pues les recordamos que estamos los miércoles primeros y terceros de cada mes a las 7 de la tarde para que lo compartan. Y bueno, pues dentro de las modificaciones también vamos a hacer una pequeña modificación. Estuvimos preguntando a algunas personas con respecto a los grupos de coaching efectos que estamos llevando a cabo. Entonces la duración va a ser ya un poquito más corta para darles oportunidad a que puedan luego continuar con algunas actividades que tienen pendientes, porque bueno, pues casi siempre llegamos después de trabajar, nos sentamos a la computadora. Entonces, el día de hoy empezamos con la sesión un poco más cortita, ¿va? Entonces, bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuestro Coach Master y con el tema la comunicación, la nueva competencia del líder de valor, la cual pues vamos a identificar los elementos clave para una comunicación efectiva en esta nueva realidad. En esta nueva realidad a la que nosotros nos hemos enfrentado, en la cual tenemos que echar mano de la tecnología para poder llevar a cabo pues esta comunicación, pero a veces la tecnología nos juega un poquito diferente, no estábamos preparados para ello. También pues las brechas generacionales entre los baby boomers, la generación X, los millennials, eso a veces complica que nuestra comunicación haga que las personas actúen, ¿sí?, hacia los objetivos que nosotros estamos poniendo. Entonces, bueno, pues el día de hoy nuestro Coach Master en desarrollo del talento y coach certificado por ICF, por la IAC y por el Conocer, y con más de 750 sesiones de coaching al año a empresarios, ejecutivos y a deportistas de alto rendimiento, y con un posgrado en coaching de negocios, nos estará acompañando y guiando en este tema. Bienvenido, Jorge, y si gustas comenzar. Muchas gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir esta experiencia de aprendizaje. Yo aquí también traigo mi casco Tomatis, aunque no parece casco, sino más bien audífonos, pues nosotros también ahora lo estamos utilizando como un elemento complementario para potencializar los resultados en las sesiones de coaching. Las sesiones de coaching virtual que estamos teniendo, les proporcionamos a nuestros coaches esta herramienta y bueno, pues nos ayuda a que dentro del proceso elemento de comunicación sea más fluido y obtengamos mejores resultados. ¿Por qué les platico esto? Porque el tema del día de hoy es precisamente esto, la comunicación. Como yo les había platicado anteriormente, hace algunos meses, hace algunos años, hace un año más o menos, cuando tú oías hablar la palabra AC, decías antes de Cristo. Hoy la palabra AC es antes de COVID
y DC después de COVID. Entonces, después del COVID, esto ha cambiado muchísimas cosas, entre ellas, y una de las más importantes y que lamentablemente todavía no nos hemos dado cuenta o no hemos hecho conciencia del cambio que ha tenido, es la parte de liderazgo. Y dentro de esto, todo lo que concierne a esta responsabilidad que tenemos como líderes dentro de nuestras organizaciones, como líderes dentro de nuestras familias, como líderes dentro de nuestra sociedad. Entonces, la vez pasada hablamos acerca de la ciencia del liderazgo y vimos cómo la psicología es esa ciencia, eso que nos dice cómo tenemos que ser líderes, ¿no? Anteriormente me comentaban que los mejores líderes eran las personas que más experiencia tenían al estar frente a un equipo de trabajo. Yo les decía, en forma de broma, les decía, pues sí, porque son los que más gente han echado a perder, ¿no? Y la realidad es de que yo creo que un líder anteriormente era como los papás. Al primer hijo es el que echaban a perder más, ¿no? Ya el tercero, cuarto ya salía más normalito, porque con la experiencia de lo que habíamos echado a perder a los otros, ahora aplicábamos las cosas de manera diferente. En el caso del liderazgo sucede algo parecido, ¿no? Los grandes líderes eran aquellos que probaban situaciones, se enfrentaban a retos o a problemas y empezaban a utilizar lo que su intuición les decía para solucionar estos problemas. Y entonces, pero el día de hoy estamos en una situación en la que no nos podemos dar el lujo de poder acumular años de experiencia para poder estar frente a un equipo. La semana pasada, como ustedes saben, nosotros tenemos un posgrado, el único posgrado en México con registro de validez oficial en cuanto a coaching se refiere. Entonces nos hicieron favor de invitarnos a la cumbre de instituciones de educación superior en América Latina, organizado por la Universidad de Harvard, el MIT y el Banco Mundial de Desarrollo, en donde se pusieron sobre la mesa muchísimas cosas con respecto a esta educación después de COVID. Y entre los temas que más llamaron mi atención fue precisamente esto, el hecho de que ahora tenemos que formar sistemas híbridos para la formación de nuestros alumnos. El ingeniero ahora tiene que tener competencias blandas de liderazgo. El psicólogo ahora tiene que tener competencias de estadística. El administrador tiene que tener competencias de mercadotecnia. Y entonces esto hace que todo este modelo de liderazgo se vuelva muchísimo más complejo. Un modelo de liderazgo completamente diferente al que teníamos hace unos cuantos meses. Y bueno, pues al final de cuentas hay que aprender y hay que convertirnos en líderes profesionales, no líderes que experimenten a prueba y error. Y para demostrar un poquito esto y entrar en tema, a mí me gustaría que pensaras en esta semana, estamos pues, casi a la mitad de la semana, entre lunes, martes, a lo mejor te puedes ir un poquito más atrás, domingo. Quiero que pienses cuál ha sido el problema más fuerte que has tenido. Un problema a lo mejor desde un punto de vista personal, un problema quizá con tu pareja, un problema a lo mejor con tus hijos, un problema con algún cliente, con algún jefe, con algún supervisor. Trae a la mente ese problema más reciente que hayas enfrentado desde un punto de vista personal o laboral. Y quiero que me digas, después de haber pensado en este problema, ¿qué relación tiene ese problema con la comunicación? Si la comunicación hubiera sido diferente, ¿qué resultados hubieras obtenido? Y seguramente la comunicación tuvo un fuerte impacto en ese problema que tuviste. De hecho, Peter Drucker, uno de los principales filósofos de la administración de este siglo, señala que la comunicación, permítanme, no están viendo mi presentación, un segundito. Dice Peter Drucker, el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Esto era antes de COVID, ¿no? Ahora, con todo este cambio que ha habido, pues nos damos cuenta
que esto se incrementa o se intensifica, ¿no? Fíjate, el futuro de las comunicaciones en las organizaciones se ha acelerado este cambio. Principalmente, el impacto más fuerte ha sido el avance e innovación de las tecnologías en los espacios de trabajo. Y dos, las brechas generacionales. Hoy en día, jefes y subordinados comparten generaciones diferentes y esto implica diferentes maneras de comunicarnos. La empresa AVI, que es una empresa de software, en estudios realizados, dice que 1 de cada 10 colaboradores prefieren delegar responsabilidades de comunicación a servicios digitales. Es decir, en lugar de comunicarme directamente con la persona, tener ese contacto y poder tener una comunicación profunda, pues al final de cuentas utilizamos cualquier medio de comunicación para poder dar respuesta a esta necesidad de interactuar el uno con el otro. Y fíjate, dice, el 4% de los trabajadores mayores de 55 años harían lo mismo, pero el problema es que no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento, en esta transición, en este nuevo concepto de liderazgo, de ese líder profesional? Pues estas personas que tienen 55 años o más van a aprender o deben de aprender a manejar la tecnología y en ese momento este número se va a incrementar cada vez más. Ya no van a ser 10, sino a lo mejor ahora van a ser perdón, no va a ser 1 de cada 10, sino a lo mejor van a ser 2 de cada 10 o 3 de cada 10. Y entonces al final de cuentas la comunicación se vuelve un poco más compleja, ¿no? Fíjate, dice, el 17% de las personas entre 18 y 34 años prefieren evitar el diálogo directo con los clientes. Prefieren hacerlo a través de un medio digital. El 10% de ellos prefieren delegar completamente la comunicación utilizando chatbots con respuestas programadas para atender a los clientes. Y tú lo estás viendo, cada vez es más difícil poder entrar en contacto con las personas. Nosotros tuvimos esta semana, el día lunes, pensando, yo también haciendo conciencia entre los problemas más fuertes que tuvimos en esta semana, fue que nosotros tenemos nuestras instalaciones cerradas y por cuestión de la pandemia, que somos centro educativo, y entonces la Comisión Federal de Electricidad se les ocurrió brillantemente meter en la zona centro todos los medidores al interior de las casas y meter un sistema muy moderno en el cual iban a hacer las lecturas de los medidores vía satélites. Proyecto que cayó en un fracaso. Entonces a nosotros nos han estado cobrando y cobrando y cobrando y cobrando y cobrando cantidades exorbitantes y subiéndonos las cuotas, aunque no estamos haciendo uso de este servicio. Entonces tuvimos que acudir a la Comisión Federal de Electricidad y créanme que fue un verdadero problema poder encontrar a la persona indicada para poder solucionar este problema. Es imposible tener un contacto con las personas que te están dando este servicio. Y digo, y hablo de la Comisión Federal porque fue el problema que yo enfrenté, pero esto no solamente es parte de las empresas públicas, sino también de las privadas. Fue para mí más fácil poderme comunicar con la secretaria del director general de la Comisión Federal de Electricidad que con el administrador de la oficina Zona Centro de Querétaro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay teléfonos en internet, todo es a través de determinadas plataformas digitales, lo cual hace cada vez más difícil y más distante este contacto que anteriormente teníamos para podernos comunicar con las personas. Fíjate, se incrementa a todo esto la dificultad para mantener una comunicación normal y fluida entre dos grupos generacionales diferentes. El día de hoy platicábamos en la mañana con Gina precisamente este tema, en el cual, bueno, pues al final de cuentas, a mí en lo personal, dentro de la generación a la que yo pertenezco, cada vez que yo veo a Mireli que está mandando WhatsApp, le digo, oye, pues mejor márcale a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la palabra, la escucha, el lenguaje corporal significan muchísimo más que simple y sencillamente poner mensajes, pero pues al final de cuentas el mundo está cambiando
y tenemos que adaptarnos y tenemos que tener comunicaciones efectivas independientemente de estos nuevos cambios tecnológicos que se están dando, independientemente de estos cambios o de estas brechas generacionales a las que estamos siendo sujetos en esta época. Fíjate, dice, la falta de comunicación es la principal razón porque las parejas acuden a terapia. No solo sienten que no hablan lo suficiente, sino cuando lo hacen, parece ser que el mensaje no llega correctamente a la persona. Entonces, cuando hay un problema de pareja, si ese problema es solucionable o ven que hay una posible solución y proponen ir a terapia, es casi el 99% debido a una falta de comunicación. Cuando dicen ya no vamos a terapia, bueno, pues entonces al final de cuentas fue otro tipo de problema el que se presentó. Pero estos son estadísticas que están presentando los terapeutas en terapias de pareja, que es la principal causa por la cual acuden. Entonces, fíjate, problemas con clientes, problemas con subordinados, problemas con jefes, problemas con proveedores, problemas con pareja, muchas de las veces están directamente relacionados con la comunicación. Y esto, en lugar de ir mejorando, pues al final de cuentas parece que va empeorando. Por lo tanto, nos tenemos que preparar profesionalmente para poder utilizar una comunicación diferente que nos lleve a lograr los resultados que nosotros necesitamos. Porque tú como líder necesitas comunicarte con tu gente. Tú como líder necesitas establecer objetivos, establecer metas, motivarlos, desarrollarlos, etcétera, etcétera. Y todo esto se logra a través de la comunicación. Por lo tanto, tenemos que romper nuestros paradigmas que teníamos, nuestras creencias que teníamos respecto a la comunicación y replantearnos modelos de comunicación muchísimo más efectivos, más productivos y que nos lleven a lograr mejores resultados. Porque la realidad no va a cambiar, la gente no va a cambiar, nosotros somos los que tenemos que hacer este cambio para lograr los resultados. Según Peter Drucker, dice que las consecuencias de una mala comunicación en las organizaciones son desorientación. La gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, cada quien hace lo que cree que debe de hacer y al final de cuentas se trabaja mucho y se logra poco. Hay objetivos confusos, nadie sabe a dónde va. Unos van para un lado y otros van al otro. Esto genera una cultura basada en la desconfianza. Y esto es uno de los temas más importantes que el liderazgo vemos el día de hoy. Stephen Covey, hijo, que es su papá fue uno de los grandes influyentes del liderazgo, todo su legado lo está desarrollando en base a generar culturas de confianza dentro de las organizaciones. Él dice que uno de los impuestos más caros que está pagando toda sociedad y toda organización es la parte de la desconfianza. Porque yo desconfío de mi gente y entonces tengo que generar una serie de procedimientos, una serie de elementos de verificación, una serie de validaciones que me generan muchísimo más trabajo y más costo por la falta de confianza que tengo en mis subordinados. Y fíjate, es una de las consecuencias de la mala comunicación. Desmotivación y pérdida de la productividad. Tú como empresario, ¿qué es lo que quieres? Que la gente produzca, que la gente esté motivada. Y hoy en día eso se vuelve fundamental. Ya tenemos leyes como la NOM 035, en donde dice, tienes que tener a tus empleados motivados, tienes que disminuir el estrés, porque al final de cuentas eso te va a llevar a una mayor productividad. En Estados Unidos ya hay certificaciones de bienestar donde las empresas que hacen programas que incentiven el bienestar dentro de sus trabajadores están teniendo mayores contratos que las que no lo tienen, porque eso implica que el trabajador sea una persona que esté contenta, que tenga un equilibrio en la vida, que esté más motivada y que al final de cuentas va a atender mejor a sus clientes. El día de ayer fui a Starbucks después de muchos años de no ir a esta cafetería, porque anteriormente la gente que me conoce sabe que yo era un fan de esta marca, pero llegó Starbucks Antea. Y bueno, pues yo conozco Starbucks en diferentes partes del mundo y me doy cuenta que Antea
es el peor Starbucks del mundo. De todos los lugares en donde yo he ido, de los 5 continentes, el peor servicio te lo dan en Starbucks Antea. Entonces llegaba a Antea y decía, no, pues no puede ser, ¿cómo voy a tener este servicio? Y entonces preferí irme a otra cafetería que está ahí mismo en Antea, que hacen crepas, pero el café es muy bueno, el servicio es igual de malo que en Starbucks, pero al final de cuentas el café es mejor que el de Starbucks. Entonces a partir de ahí empecé a dejar de ser fan de Starbucks. Mi tarjeta dorada yo creo que ahorita ya no va ni en tarjeta de plástico porque ya no he ido, y ayer decido ir a Starbucks. Llego y se me antoja una dona de Starbucks y veo que hay una promoción, café dona. Entonces llego y le digo a la señorita, quiero una promoción con mi café y mi dona de Starbucks. Y me dice, no hay. Y le digo, ¿cómo es que no hay? No tenemos, señor. Así es de que, ¿qué otra cosa quiere? ¿No? Pero con una actitud y un modo realmente retador, insolente, con falta de respeto, ¿no? Le dije a la señorita, ¿sabe qué? Todo dame un café, ¿no? Le digo, es el colmo, que no se den la molestia de poner agotada la promoción. Entonces me dice la señorita, bueno, ¿quiere que le tome la orden? O al final de cuentas no quiere pedir nada, ¿no? Pero imagínate, o sea, con esa actitud, yo dije, ¿sabe qué, señorita? Tiene toda la razón del mundo. Quiero que por favor le hable a su gerente. Salió el gerente, estuvimos conversando, al final de cuentas quiso reconciliarse, regalándonos cafés, refrescos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? La niña a la hora que ve lo que estaba sucediendo, se empieza a poner nerviosa y me dice, oiga, discúlpeme, lo que pasa es de que estoy muy estresada. ¿Qué es lo que sucede? Ese estrés lo está llevando al trabajo y al final de cuentas está impactando en la productividad y en la rentabilidad de la empresa. Y el gerente no tuvo la suficiente habilidad para poder motivar a la persona, poderla enfocar y que lograra no perder a un cliente, porque a partir de ayer me perdieron definitivamente como cliente de Starbucks, ¿no? O sea, ahora ya voy a preferir tomar mi café en el Oxxo, digo que al final de cuentas también es muy bueno, eso sí no puedes dormir, en 3 días estás temblando, pero al final de cuentas es muy buen café, que ir a un Starbucks, ¿no? Deterioro del clima laboral, clientes insatisfechos, mal manejo del tiempo, malos entendidos, mala organización y al final de cuentas pérdida de dinero. Todo esto debido a una mala comunicación en las organizaciones. Si esto lo trasladamos a la vida personal, fíjate, desmotivación de tu pareja, no logro de objetivos familiares, malos entendidos, la familia no quiere convivir una con otra, y podríamos convertir cada uno de estos problemas del mundo laboral, poderlos transferir a lo que sería el mundo familiar. Ahora quiero que te tomes unos minutos, 1 minuto o 2 minutos, y quiero que pienses o que trates de definir muy rápidamente qué es para ti la comunicación. ¿Cuál sería tu definición de comunicación? Y si me la puedes compartir en el chat, te lo agradecería de manera muy, muy fuerte. ¿Tenemos algo, Milta? Es más, a mí me gustaría que levantáramos la manita y si alguien nos lo quiere compartir. A ver, María Teresa, platica. Si nos puede leer ella, estaría buenísimo. Si puedes conectar tu micrófono, Tere, y nos compartes, te lo agradecería enormemente. Pues yo lo dije algo así como muy cortito, es la forma de darle un mensaje a otra persona. Excelente, muchas gracias. Sí, gracias. Valeria, platícanos. ¿Sí se oye? Sí. Es que tengo unos audífonos que no son míos. Bueno, para mí la comunicación es expresar lo que, pues, las ideas, lo que tenemos dentro a otra persona, pero esta se da cuando la otra persona o el receptor entiende lo que quiero decir. Si no lo entiende, ya no se dio la comunicación y es cuando vienen los problemas. Elvia, si nos compartes y luego Luis, que también nos levantó la mano. No sé si pueda participar también. Bueno. Elvia, adelante, por favor. Sí,
Yo puse algo breve, pongo que la comunicación es el entendimiento entre dos o más personas. Excelente. Luis. Para mí la comunicación es poner en común y es una propuesta de doble vía en que uno expresa una idea y el otro escucha y por supuesto que se busca el entendimiento. Excelente, Miguel. Aquí estamos, George. Gracias por... quiero participar en este tema. Gracias, coach. Arranqué con una obra muy importante lunes. Hoy le dije a un trabajador, no puedes trabajar si no estás contento. Si no estás contento, no puedes trabajar. Y me pidió 2,500 pesos, no era nada. Entonces, para mí es muy importante el tema de tener a mi gente bien, de tener a mi gente contenta y que siga trabajando, porque yo llevo el liderazgo de este tema. Correcto. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría, creo que todas las definiciones que han planteado han sido definiciones muy interesantes, ¿no? Y me gustaría señalar cuáles son los principales retos de la comunicación hoy en día. Primero, hablamos mucho y no escuchamos. Nos encanta hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Hay personas que agarran el micrófono y que no lo sueltan, ¿no? Creo que ese es el primer reto que tenemos que enfrentar. El segundo es que muchas veces lo que el otro dice no es relevante para mí. Parece ser que es una guerra, ¿no? Yo quiero poner y quiero ganar, que mi punto de vista o lo que yo digo realmente tenga relevancia. Y al final de cuentas, lo que el otro dice, la verdad es de que no le presta atención. O la otra es que muchas veces le damos vueltas y vueltas y vueltas, hablamos y hablamos y no llegamos a ninguna parte. Aquí hay personas como que están dentro del mundo corporativo y no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces no entramos nosotros a una junta? Nos aventamos 3 o 4 horas en la junta. Cuando salimos de la junta nos preguntan qué fue lo que vieron en la junta y la realidad es de que no sabemos qué fue lo que hicimos en esas 5 horas. ¿Por qué? Porque le dimos tantas vueltas a las cosas que pareciera ser que hicimos magia con el tiempo, ¿no? O sea, al final le metimos 5 horas y no hicimos nada. No llegamos a ningún acuerdo. No llegamos a ninguna conclusión. Entonces estos son los principales retos de la comunicación hoy en día. El objetivo de la comunicación de un líder es lograr que las cosas se hagan. Fíjate qué interesante. Un líder tiene que hacer que a través de su comunicación las cosas se hagan. Es decir, yo puedo medir qué tan buen comunicador soy midiendo qué tantas veces lo que yo digo se hace. El clásico discurso que teníamos anteriormente es que la gente no entiende. Les digo las cosas y no las hace. Eso me está indicando que el problema no es de la otra gente. El problema es mío como líder, porque al final de cuentas no estoy logrando que las cosas se hagan. Una comunicación solo es eficiente en el campo de liderazgo cuando desemboca en una acción, cuando las cosas se hacen, ¿no? Yo me acuerdo anteriormente de Javier Alatorre, ¿no? Un famoso comunicador de México. Teníamos otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba el otro militar? Jacobo Saludowski, en sus buenos tiempos. El otro, ¿cómo se llama? Que es muy, que me dio noticias. López Dóriga, ¿no? Si tú te pones a ver todas esas personas, ¿cuál era su objetivo con la comunicación? ¿Para qué te comunicaban? ¿Para qué te comunicaban? Para simple y sencillamente informarte. A ellos no les importaba qué hacías tú con esa comunicación. Lo que era importante para ellos era informarte. Entonces el líder hoy en día no tiene que ser un comunicador, no tiene que ser un informador, debe de ser un generador de acción. Entonces, bajo estos criterios, nosotros a la nueva comunicación le hemos cambiado de nombre, le hemos llamado comunicación. Comunica para hacer las cosas. El prefijo co es un prefijo latín que indica unión o colaboración. Ya decían ustedes en sus definiciones de comunicación que para que la comunicación fuera eficiente tenía que haber
un receptor y un emisor, dos personas que estaban en ese proceso comunicativo. El prefijo uni es de latín y indica uno o único. Es decir, yo que estoy comunicando, soy el responsable de que la comunicación genere acción. Y por último, la parte de acción que nos lleva a la facultad de hacer realidad algo. Entonces, fíjate, los dos participamos en la comunicación. Yo soy responsable de manera individual en que la comunicación se dé y tenemos que hacer que esa comunicación provoque algo. Ese es el reto de la comunicación para el líder actual. Ahora analiza un poco qué tanto tú realmente estás comunicando para generar acción o simple y sencillamente estás comunicando para informar algo a los miembros de tu equipo o en tu casa. La mayor parte de la gente informa en lugar de provocar acción. La gente, para que logre que las cosas se hagan, necesita conectar con los demás. Fíjate qué interesante. El primer paso es poder conectar con la otra persona. Y aquí hablamos acerca de muchas competencias más que el líder debe de tener hoy en día. La parte de la empatía, la parte que es ponerse en el lugar de la otra persona, la parte del rapport, palabra francesa que significa relación. Antes de una comunicación tenemos que generar esa relación, ¿no? O sea, yo dentro de lo que son mis procesos de coaching, las sesiones de coaching que doy cada semana, por lo menos invierto 7 minutos de la sesión de coaching en generar este rapport. Cuando tú generas ese rapport, la comunicación fluye de manera impresionante. ¿Por qué? Porque estás logrando conectar con las personas. Ahora, me gustaría que pensaras, para ti, ¿la comunicación es una complicación o es una oportunidad? ¿Cuál es la creencia que tienes instaurada? Qué difícil es comunicarse con la gente. Por más que les digo, no hacen las cosas. Qué difícil es que la gente me entienda. Y entonces estamos partiendo de un paradigma de complicación. O en determinado momento yo veo la comunicación como una oportunidad, como una posibilidad para conectar, para interrelacionarme con las demás personas y lograr resultados. Ahora fíjate, este nuevo modelo que estamos planteando de comunicación es un modelo que va un poco más allá, atrás del modelo tradicional. El modelo tradicional es: existe un emisor y existe un receptor. Existe un mensaje y ese mensaje se transmite a la otra persona para lograr que esa persona logre un resultado. Pero en realidad hay un paso antes y ese paso es fundamental, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con los juicios que nosotros tenemos con relación al tema a ser comunicado. Entonces, en este nuevo concepto de comunicación para el liderazgo o comunicación, los 3 elementos básicos que tenemos que poder dominar es el tema de pensamiento, es el tema del lenguaje o lingüística, ¿no? Lingüística como ciencia que estudia el lenguaje, y la fisiología o la paralingüística, que es aquellos elementos complementarios al lenguaje que nos hace poder conectar y transmitir una información al resto de las personas. Entonces, fíjate, aquí este es el primer cambio, que es un cambio fundamental. Tus pensamientos, ¿sí?, generan tus palabras generan acciones y las acciones son las que te llevan a obtener o no los resultados que tú quieres. Y normalmente en el paradigma anterior parecía que aquí es donde iniciaba lo que era la parte de la comunicación, en la palabra, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que es algo muchísimo más complejo. Un paso atrás que tiene que ver con los pensamientos. Tus pensamientos generan palabras, tus palabras crean acciones y esas acciones te llevan o no a los resultados que tú estás buscando. Entonces, entremos rápidamente a cada uno de estos 3 grandes temas.
Hablando del tema de los pensamientos, tenemos que identificar que existen dos tipos de pensamientos. Uno, los pensamientos tóxicos, que ya lo habíamos visto en la sesión anterior, y los pensamientos generativos. Los pensamientos tóxicos, ¿cómo lo podemos notar? Bueno, pues son personas que hablan y hablan y hablan y se quedan en el mismo lugar, no hay un avance, ¿no? Lo que platicábamos muchas veces de las juntas en las empresas. Todo el mundo hablaba, todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero al final de cuentas no se llega a ningún lado. Repite, repite y repite y se la pasa repitiendo lo que está diciendo. Están en una zona de pérdida, es decir, nadie gana, sino todos pierden. Y es un lenguaje que empieza a justificarse, un lenguaje reactivo, en el cual lo que se habla es por qué no se pueden lograr las cosas, por qué no logramos el resultado, por qué no llegamos a donde queríamos llegar. ¿Cuáles son las características de este lenguaje tóxico? Personas que se pasan quejándose de todo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si tenemos mucho trabajo, porque hay mucho trabajo. Si no tenemos trabajo, porque no hay trabajo. Si tengo hambre, porque tengo hambre. Si tengo sueño, porque tengo sueño. Pero al final de cuentas se la pasan quejándose de todo. Son personas que se la pasan criticando. No solamente se quejan de su vida, sino critican la vida de las demás personas. Que si el gobierno, que si el jefe, que si los clientes, que si los subordinados. Se la pasan juzgando. Ellos creen que tienen la verdad absoluta. Etiquetan a las personas y al final de cuentas son personas sumamente reactivas, personas sumamente emotivas, que dicen cosas y luego se arrepienten de lo que dijeron, ¿no? Ejemplos de un lenguaje tóxico: esta gente hace malas cosas, no estamos vendiendo, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros como líderes tenemos que identificar si nuestros pensamientos respecto a la comunicación son pensamientos tóxicos, porque si así son, seguramente no vamos a lograr los resultados que nosotros queremos. Fíjate, en una sesión de coaching estaba trabajando con un director general de una empresa y estábamos tratando temas personales. Y uno de los temas que estábamos tratando es que él tiene una pareja y los hijos de su pareja, él es divorciado, su pareja también es divorciada, pero los hijos de su pareja, que son adolescentes, son personas que no lo ven muy bien a él, ¿no? No es como bien recibido en la casa. Yo creo que no es una mala persona, pero al final de cuentas, por determinadas circunstancias, ellos no están como muy de acuerdo que su mamá esté teniendo esta relación de pareja, fundamentalmente porque creo que la brecha de edad es muy grande, ¿no? Él le lleva aproximadamente 20 años de diferencia a lo que es su pareja. Y entonces en la sesión de coaching me dice este director de empresa, me dice, es que esos muchachos, los hijos de mi pareja, tienen mierda en el cerebro, tienen mierda en el cerebro. Y entre esa mierda, no me dejan tener una relación con su mamá. ¿Verdad que oigo eso? Digo, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo tú quieres generar una relación con esos muchachos cuando tu pensamiento te dice que tienen ellos mierda en el cerebro? ¿Cómo puede ser ese proceso de comunicación con esos muchachos? Pues al final de cuentas, si tú crees que tienen mierda en el cerebro, eso es el lenguaje que vas a utilizar con ellos. Los vas a llevar a que son personas que no son capaces, personas que no tienen lo suficiente, personas fracasadas, personas sin criterio, personas incompetentes, y desde ahí es de donde él les está tratando de comunicar con ellos. Quiere lograr una comunicación para cambiar las cosas y poder generar una relación con ellos. Imposible si él no cambia sus pensamientos con relación a ellos. Creo que este es un ejemplo sumamente claro de esto que les quiero compartir. Entonces tenemos que empezar a analizar cuál es el tipo de pensamientos, creencias y juicios que nosotros estamos teniendo con los miembros de nuestros equipos. Porque a lo mejor algunos de nosotros estamos pensando que los miembros de nuestro equipo también tienen mierda en el cerebro. Y desde ahí nos queremos comunicar, y desde ahí queremos que rompan las cuotas de ventas, desde ahí queremos que logren la eficiencia operacional, desde ahí queremos que contraten
grandes proyectos para la organización. Pero si yo estoy pensando que tienen mierda en el cerebro, les voy a estar hablando desde esta perspectiva y difícilmente vamos a llevarlos a lograr el resultado que se están esperando. Versus a los pensamientos tóxicos, tenemos lo que vienen siendo los pensamientos generativos. Los pensamientos generativos es hablar con la intención de dirigir al objetivo, generar significados personales, poderosos, estar en una zona de ganancia, ser responsables de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se caracteriza, cuáles son las características de este lenguaje generativo? Primero, que es un lenguaje que crea, no un lenguaje que destruye como el tóxico. Un lenguaje que va enfocado a la solución. Un lenguaje que observa, que describe, que decide y que tiene opciones. Un ejemplo de eso es qué debemos de hacer para que la gente haga las cosas bien. Versus esta gente hace malas cosas. ¿Notas la diferencia? Otro ejemplo, ¿qué necesitamos para vender? Versus no estamos vendiendo. Entonces, desde aquí es desde donde empieza este modelo de comunicación. El segundo pilar, digo, esto es fundamental, ¿no? Tenemos que empezar en este proceso de autoconocimiento, en este proceso de lo que platicábamos la sesión anterior, de tener conocimientos de psicología que nos sirvan para poder liderar mejor a nuestros equipos de trabajo. En donde decíamos la vez pasada, los pensamientos, las emociones y la personalidad de la gente nos lleve a lograr estos resultados. Por eso para nosotros, estos dos temas, el tema de la psicología y el tema de la comunicación, son dos de las materias que nosotros trabajamos de manera muy profunda dentro de los contenidos de los programas que nosotros tenemos, porque es complejo. O sea, al final de cuentas, es un reto cambiar esta manera de pensar, esta manera de actuar de manera impulsiva, ahora tener un razonamiento y hablar desde la conciencia, ¿no? Entonces, estos para nosotros son dos temas tan importantes que son dos materias que nosotros abordamos en nuestro programa de Coach Master, ¿no? Y son temas que tratamos también con todos nuestros clientes en programas de liderazgo. Entonces, hablemos un poquito acerca del lenguaje. Y el lenguaje también es interesante, ¿no? Dentro de, como decíamos, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Y se establece que existen 4 habilidades lingüísticas. La primera es hablar, segunda, escuchar, tercera, escribir y cuarta, leer. Partiendo de estos elementos, nosotros podemos agruparlos de esta manera. Hablar y escribir tienen que ver con el emisor, escuchar y leer tiene que ver con el receptor. Entonces, el gran reto que ahora presentamos es que tenemos que hablar y escribir con forma y contenido. Y tenemos que escuchar y leer de manera activa. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjate, cuando yo tengo un mensaje que tiene una forma, es decir, un cómo, y tiene un contenido que quiere decir el qué estoy transmitiendo y cómo lo estoy transmitiendo, podemos tener estas 4 opciones. La primera opción es que si yo tengo un muy buen qué, un muy buen contenido, pero el cómo lo estoy transmitiendo no es adecuado, lo que está generando es frustración. Genera frustración. Tengo muy buena información, pero al final de cuentas no la estoy transmitiendo de la manera correcta. Y entonces yo como emisor me frustro y mis interlocutores también se frustran. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta envoltura que le estamos poniendo a la comunicación no es de manera efectiva. Yo tuve un coachee que se dedicaba a analizar datos estadísticos en una empresa, manejaba todo lo que era índices de compras, cómo iban funcionando cada una de las máquinas y tenía información realmente valiosa para la organización. Pérdidas, donde estaban metiéndole más tiempo, donde los negocios eran altamente, los procesos eran altamente rentables, donde los procesos no eran rentables, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que era capaz de generar información sumamente importante para la organización.
Pero el gran problema que esta persona tenía es que no sabía comunicar esta información. Y entonces era una persona que se sentía frustrada y que frustraba a las demás personas de la organización. La segunda opción que tengo es que yo tenga un bajo contenido y aparte lo diga mal. Entonces aquí, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es generar enojo, porque no me estás dando información valiosa ni me la estás dando de buena forma. Entonces te enojas y dices, no sé para qué me citaron aquí. Si nada me dicen cosas que no tienen sentido, estoy perdiendo mi tiempo. Y eso te lleva a un enojo. La otra opción que tienes es que tengas un buen cómo, ¿no? Muy bueno para decir las cosas, aunque el contenido que tengas no sea, aunque el contenido que tengas no sea bueno. Aquí un buen ejemplo es mi querido amigo Adal Ramones, ¿no? Para los que se acuerdan de su programa que tenía que se llamaba Otro Rollo, había una parte, una sección de ese programa que decía los 10 puntos de otro rollo para hacer buen café, o los 10 puntos de otro rollo para tal tema, ¿no? Iba poniendo diferentes temas y decía los 10 puntos con relación a ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Este cuate decía pura estupidez. O sea, al final de cuentas no tenía contenido. Pero era buenísimo para el cómo lo decía. Era buenísimo ese cómo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que él lograba? Lograba entretenernos. Ahí estábamos. No teníamos información, pero estamos divertidísimos con lo que Adal Ramones nos decía. Un mensaje con forma y contenido. Lo digo bien y tiene contenido, lo que nos lleva es a generar acción. Y habíamos dicho que el objetivo del líder es generar acción con su comunicación. Entonces, fíjate, el lenguaje que tú debes ocupar tiene que ser un lenguaje con forma y contenido. Un lenguaje generativo con forma y contenido. Y eso te va a llevar a la acción de las cosas. Hablando acerca de la lectura y la escucha activa, anteriormente, bueno, pues yo últimamente he tenido como problemas para dormir, ¿no? No sé por qué, digo, la edad o no sé por qué, pero al final de cuentas he tenido varios problemas. Y entonces aquí a Mirelita se le ocurrió conseguirme una reunión con una persona que es un doctor y tiene una cosa que le llaman la clínica del sueño, ¿no? Y entonces me llevó a la que tuve ¿cómo se llama? Mi consulta virtual y bueno, resultó que era psiquiatra el cuate este, ¿no? Y entonces, bueno, pues me empezó a tratar desde varias cosas psiquiátricas, ¿no? Y entonces él decía, ¿qué es lo que sucede? Tú lo que tienes que hacer para conciliar el sueño es que cuando no puedes dormir, te tienes que ir a un lugar fuera de tu cuarto y te tienes que sentar en un lugar a medias luces y tienes que leer algo sumamente aburrido, ¿no? Y eso te va a llevar a conciliar tu sueño, ¿no? Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros leemos, lo hacemos a la manera, ¿cómo se llama? Clínica del sueño, ¿no? Te está hablando el cuate ese, puta, yo estoy acá, ¿no? No presto atención, no me importa lo que me está diciendo, ¿no? Estoy pensando en otra cosa. No estoy consciente de mis reacciones. No estoy consciente que estoy bostezando. Nunca les ha pasado, es vaciadísimo eso, ¿no? Que tú estás acá bien motivado, hablando y hablando y hablando, y los otros, unos bostezos que se avientan, ¿no? Y tú dices, puta, qué pena le voy a dar a este cuate, que yo echándole tantas ganas aquí hablando, y el cuate se aventándose unos grandes bostezos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? La gente ni siquiera es consciente de las reacciones que está teniendo. No están siendo conscientes de lo que les está generando la información que yo les estoy dando. No tienen una clara y genuina curiosidad por comprender lo que les estoy diciendo. No hacen preguntas y no le están dando seguimiento. Entonces, una escucha y lectura activa requiere estos puntos: prestar toda tu atención, ser consciente de tus reacciones y emociones, tener una genuina curiosidad por comprender lo que se dice, y eso implica hacer preguntas y darle seguimiento a lo que está sucediendo. Entonces, ya hablamos de los pensamientos, ya hablamos del lenguaje, ya hablamos de la escucha. 3 elementos fundamentales para poder hacer que tu comunicación genere acción.
Y por último, mira, por ejemplo, aquí tengo esta lámina que es muy interesante, que se establecen las diferentes cualidades de escucha. El nivel más básico es ignorar, ¿no? La persona está hable y hable y hable, y a mí la verdad es que estoy, ni caso le hago al cuate este, ¿no? Yo estoy en mi propio mundo, ¿no? El otro nivel, que ya es un nivel un poquito más avanzado, es el nivel de fingiendo que te estoy escuchando, ¿no? Pongo cara así de, oh, sí, muy bien, ¿no? ¿Cómo que muy bien? No, muy mal, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estoy haciendo es que estoy fingiendo, sin interés, pero estoy tratando de hacer que la otra persona crea que le estoy prestando atención, ¿no? Y luego tenemos el siguiente nivel un poco más evolucionado, lo que le llamamos la escucha selectiva, ¿no? Estoy acá, de todo lo que dice no me importa nada, pero de repente dice algo que llama mi atención. Y entonces en ese momento hasta cambio mi postura corporal, ¿no? Estoy dispuesto a escuchar esa parte del mensaje que esa persona me está llevando. Y por último, tenemos lo que es la escucha atenta. Es cuando se pone atención a la otra persona, pero se descifra el mensaje de acuerdo a nuestros propios paradigmas. Y en el caso de nuestra profesión, en el caso del líder, en el caso del coach, creo que hay un siguiente nivel, que es la escucha empática, en donde realmente nosotros, como decía mi querido Stephen Covey, estamos escuchando desde los paradigmas de la otra persona. Estamos tratando de entender o de escuchar a la persona dentro de su mismo marco de referencia. Entonces, aquí lo que sería muy interesante es que tú hicieras una autoevaluación y dijeras la mayor parte del tiempo en dónde estoy en mis cualidades de escucha. Ignoro a las personas, estoy fingiendo, tengo una escucha selectiva, una escucha atenta o una escucha empática. Y a lo mejor valdría la pena que te fueras más allá y dijeras, ¿con quién? Cuando hablo, estoy teniendo una escucha donde lo estoy ignorando. Con mi esposa, ¿qué tipo de escucha estoy utilizando con ella? Con mi jefe, ¿qué tipo de escucha estoy teniendo con él? Y entonces eso te va a llevar a que descifres cuál es el tipo de pensamiento que tienes con esa persona. Entonces aplicar el proceso a la inversa. Y por último, dentro de esto que estamos planteando, el elemento es la parte de la fisiología, la parte de la lingüística, la parte de cómo nosotros manejamos una comunicación no verbal, ¿no? Y para esto me gustaría analizar simple y sencillamente esta parte de un autor muy famoso que se llama, ¿cómo se llama? La regla de Mehrabian, en donde establece que el 38% del mensaje tiene que ver con tu tono de voz, con tu volumen y con tu entonación. El 55% tiene que ver con tu lenguaje corporal y solamente el 7% tiene que ver con la palabra. Entonces aquí la pregunta, o más bien el reto, es que tú te vuelvas un 55% mejor en tu lenguaje corporal, que al final de cuentas hables con tu cuerpo, generes un mensaje que vaya de acuerdo con lo que estás diciendo, para que ese 7% de tu mensaje con forma y contenido se convierta en un 62% de este proceso de comunicación. Fíjate, a mí en una ocasión me tocó grabar unos videos y estuvo bien chistoso, ¿no? Porque me tocó grabar unos videos de bienvenida para los líderes de una organización. Y entonces, de repente, ya lanzamos el video de bienvenida y todo el rollo. Y después me puse a analizar el video, ¿no? Y digo, bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día tan importante porque sé que ustedes son unos líderes que realmente van a lograr grandes resultados, ¿no? Pero ni yo me lo creía. O sea, mi lenguaje corporal decía no, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Me puse a analizar y efectivamente yo no tenía esa convicción de lo que yo estaba diciendo en ese mensaje. Y entonces al final de cuentas, mi lenguaje corporal me delató con eso que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no te delate tu lenguaje corporal, que no delate la forma de pensar que estás teniendo sobre las personas. A este cliente del que hablábamos, de
que no tenía buena relación con los hijos de su pareja. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate cómo el lenguaje corporal los delataba cuando estaba frente a ellos, con ese lenguaje tóxico, con ese pensamiento tóxico que tenía con relación a ellos, ¿no? Ya me imagino, hubiera sido muy interesante el poder ver una conversación entre esta persona y los hijos de la pareja, de los hijos de su pareja, ¿no? Y bueno, esta parte me encanta, ¿no? Es una parte de la historieta de Snoopy, ¿no? Y dice, esta es mi postura de deprimido, ¿no? Cuando se trata de estar deprimido, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza, porque enseguida te empiezas a sentir mejor. Si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cerebro está directamente conectado con nuestras emociones y nosotros podemos cambiar nuestras emociones a través de cambiar nuestra fisiología. Y el mensaje que nosotros damos con una buena fisiología tiene un mayor impacto que cuando no estamos utilizando estos elementos. Entonces, bueno, a mí la idea del día de hoy es darles como estos tips importantísimos. Si yo lo pudiera definir en unas cuantas palabras, ¿qué es lo que sucede? La manera de comunicarse el día de hoy cambia por la tecnología, las brechas generacionales fundamentalmente. La mayor parte de los problemas organizacionales y personales tienen que ver con una falta de comunicación. El líder tiene que tener una de sus principales competencias más desarrolladas, tiene que ver con esta parte de la comunicación. El líder hoy en día no debe de comunicarse para informar, sino debe de comunicarse para hacer que las cosas se hagan. Y tenemos que ver la comunicación como un proceso de pensamiento, lenguaje y fisiología. Y esto nos va a llevar a que nosotros seamos más efectivos con nuestra comunicación y logremos que nuestra comunicación lleve a la acción. Entonces, básicamente, eso es lo que quería compartir con ustedes. Le digo, este es un tema muy apasionante, es un tema muy importante, es un tema que tenemos que cambiar viejas creencias, tenemos que cambiar viejos modelos mentales. Y bueno, obviamente es factible hacerlo, hay que practicarlo y bueno, pues nosotros por eso le damos uno de los principales lugares dentro de todos los programas de formación que nosotros tenemos, porque eso de que emisor, receptor ya prácticamente se está volviendo algo obsoleto. Tenemos que empezar a cambiar desde nuestros pensamientos para tener una comunicación que nos lleve a la acción. Pues muchas gracias. No sé qué prosigue, Mirelia. Preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, pues abrimos un espacio para preguntas que ustedes tengan relacionadas con este tema. No sé, creo que es importante que las mujeres hablen muchas primero gracias. que nosotros. Aquí estoy. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, ¿qué opinas de lo que es disco rayado? Pues al final de cuentas yo creo que el disco rayado, en base a lo que hemos estado viendo, caería dentro, o la consecuencia de ese disco rayado sería el pensamiento tóxico, ¿no? Es a lo que nos referíamos de que estás, ¿cómo se llama? En una situación en la que, ¿dónde estoy en casa? ¿Es esta? En donde se repite, se repite, se repite y no se avanza, ¿no? Y creo que es algo que normalmente sucede mucho en las organizaciones y en las relaciones interpersonales, ¿no? Es que les repito y les digo y al final de cuentas siguen haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas hay que tomar en cuenta también los canales de percepción de las otras personas, porque ahora la comunicación se vuelve personalizada, ¿no? O sea, al final de cuentas ahora ya no podemos manejar una comunicación general, sino tenemos que comprender la personalidad de cada uno de los miembros de nuestro equipo y comunicarnos. Yo le llamo ir al mundo del otro y desde el mundo del otro traerlos a nuestro mundo. Ahora el líder cambia ese rol. Anteriormente el líder
era esa persona que todos lo tenían que entender, ¿no? Es que nadie me entiende, ¿no? Como si todos tuvieran que tener esa obligación. Ahora el líder es esa persona que tiene que entender a cada uno de los miembros de su organización. Gracias, Jorge. No, al contrario. Yo tengo una pregunta. Pues no sé cuál es tu pensamiento, Jorge. Primero agradecerte la oportunidad Luis, de... ¿nos podrías hablar un poquito más fuerte? ¿No me escuchan? ¿Sí? Ya, ¿Ahora sí? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, primero que nada, agradecer. La verdad es que me parece un tema sumamente interesante, pero me gustaría conocer tu opinión, porque se le da mucho énfasis al hablar, al leer, al escribir, pero no le hemos dado la verdadera importancia al factor más importante, y creo que tú lo decías en un momento, que es el escuchar. Y no hay, por ejemplo, una preocupación real de formación sobre lo que significa escuchar, porque quien valida lo que uno dice generalmente es la persona que lo escucha. Pero si uno genera toda una conversación, un diálogo, una presentación, pero si no tenemos una persona que nos escucha y que nos interpreta según su propio criterio, lamentablemente todo el esfuerzo que hace la persona que está comunicando se pierde en la persona que debiera escuchar. ¿Qué piensas tú? ¿Realmente ha faltado en esa parte tan importante la formación que debiera tener? Gracias. Yo creo que sí, esta parte es importante, ¿no? O sea, bueno, ya como platicábamos anteriormente, y sé que tú compartes conmigo el gusto por Stephen Covey, por los conceptos de Stephen Covey. Bueno, pues él fue uno de los primeros que estuvo poniendo sobre la mesa esta parte de la escucha empática. Creo que es una necesidad del ser humano, la necesidad de ser escuchado. Fíjate, desde hace algunos años se ponía sobre la mesa lo que llamaban una profesión que había iniciado en Japón, y lo puedes googlear, y ahí te aparece que le llamaban los escuchadores, ¿no? Que eran personas que se ponían afuera del metro de Tokio con una silla, una mesa, y los japonesitos se formaban ahí, llegaban, se sentaban delante de esa persona y simple y sencillamente se ponían a hablar, hablar, hablar. El otro no les daba consejos, no validaba lo que ellos estaban haciendo, sino simple y sencillamente fingía que los estaba escuchando. El japonesito hacía ese proceso de catarsis, de sacar lo que tenía, le dejaba un dinero y se iba, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que sucede en Japón. Pero si te pones a ver lo que sucede en nuestra cultura, por ejemplo, te puedo hablar de México, pues uno de los escuchadores que normalmente las mujeres tienen son los estilistas o las estilistas, ¿no? ¿A qué van al salón de belleza? A platicar, a desahogarse. A mí me encanta ir al salón de belleza, luego cuando digo, oye, ¿me puedes cortar las uñas de los pies? Y me pongo en una esquinita ahí donde no me vean las señoras. Y bueno, es interesantísimo todo ese proceso de comunicación que tienen con esa persona que les corta el pelo o que se los pinta, y entonces ellas logran desahogarse porque hay alguien que aparentemente las está escuchando, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues tenemos a nuestros amigos los cantineros, en donde vamos a las cantinas, le hablamos de nuestras cosas más íntimas, más personales, ¿no? Y el otro nos dice, sí, 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 damos propina y damos propina con tal de tener a alguien que nos escuche. Entonces, fíjate, esto va más allá de simple y sencillamente un proceso de comunicación, es un proceso de autoestima, es un proceso de catarsis, es una necesidad que tiene el ser humano de ser escuchado. Entonces, fíjate a qué niveles va esta situación, ¿no? ¿Cuántas veces se solucionan los problemas simple y sencillamente por escuchar a la otra persona? ¿No? Y obviamente, bueno, creo que lo que es la parte del coaching, la formación en coaching, es algo que ha puesto un énfasis muy importante a esta parte de la escucha, ¿no? O sea, yo creo que gran parte de la actividad que tú tienes como coach es poder, o más bien estar al servicio del otro a través de esa escucha, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando, a diferencia de los estilistas, de los barman, etcétera, etcétera. Exacto, los taxistas también es otro buen ejemplo de escuchadores, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el coaching ha abierto este espacio de una escucha productiva, una escucha en donde tú escuchas lo que la gente está diciendo, pero lo más importante, bueno, lo que la gente está diciendo, o sea, yo parto de la siguiente idea. Yo creo que el primer nivel de escucha es con el oído, ¿no?
yo oigo, percibo sonidos. El siguiente nivel es con el cerebro, ¿no? Yo al final de cuentas interpreto el mensaje que me está dando a través del sonido. Luego viene el ojo. El ojo ve el mensaje que tú me estás dando, la escucha a través de tu lenguaje corporal. Y el último es el corazón, en donde tú logras conectarte con las emociones de la otra persona. Y entonces ahí es donde se genera un milagro, donde la persona realmente logra un proceso de transformación, un proceso un proceso de sentirse comprendida, de sentirse amada, de sentirse suficiente y de poder ser capaz de lograr los resultados que se planteen. Entonces yo creo que el coaching, pues al final de cuentas, es una de las disciplinas que sí pone mucha atención en esto. Pero obviamente, como todo, tenemos que formarnos como coaches profesionales, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en sesiones de coaching en donde el que menos escucha es el coach y el que más habla es él, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho con relación a esto y dice, tenemos 2 oídos y una boca y debemos de utilizarlos en la misma proporción. Tenemos que escuchar el doble de lo que nosotros hablamos. Y si realmente aplicáramos esa regla, creo que las relaciones entre nuestros jefes, subordinados, clientes, parejas, hijos, serían relaciones completamente diferentes, simple y sencillamente por aplicar esta regla. Escuchar el doble de lo que nosotros hablamos. Sí, adelante, Carlos, por favor. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es empezar por nosotros. Empezar nosotros a tratar, o más bien no tratar, ¿no? Más bien a redoblar nuestra comunicación generativa. Empezar a hablar más de ese lado generativo, de ese lenguaje que construye, que crea, que transforma. Y creo que esto se empieza a convertir como en un virus positivo en la organización. La gente empieza a hablar de la misma manera. Porque fíjate, yo una de las cosas que he notado, una de las cosas que me apasiona, aparte de lo que es el tema de liderazgo, es el tema de servicio al cliente, ¿no? Y yo normalmente me doy cuenta que cuando tú llegas a algún lugar y te tratan mal, no pidas hablar con su jefe inmediato. Por lo menos tienes que hablar con 2 niveles arriba, porque normalmente el trabajador empieza a modelar a su jefe. Y entonces lo mismo que está viendo el trabajador en cuestión del mal servicio, lo va a validar el jefe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son elementos que se transmiten de jefe a subordinado. En una ocasión me hacían una entrevista en un programa de radio y me decían, bueno, el liderazgo tiene que empezar de arriba hacia abajo. Yo le decía, sí, es como barrer escaleras. Normalmente las escaleras se barren de arriba para abajo. Pero las podemos barrer de abajo hacia arriba. Sí, es más complicado, pero es factible. Entonces, cuando nosotros queremos generar un cambio hacia arriba, nosotros tenemos que estar claros de que sí se puede hacer. Va a costar un poco más de trabajo porque es influenciar sin autoridad, pero eso es lo que te valida como líder. Si tú logras liderar sin autoridad, estás hablando de un liderazgo nato. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu lenguaje por un lenguaje más generativo, y ahí estás, no te rindes, generativo, al final de cuentas vas a impactar en el nivel de arriba y él va a empezar a ser consciente y va a empezar a darse cuenta y va a empezar a cambiar su lenguaje. Ahí hay que generar esa situación de reflejo, ¿no? Entonces, lo ideal es que esto viniera de arriba hacia abajo, ¿no? Y nosotros hay que tomar la conciencia para poderlo llevar a nuestros subordinados. Pero también hay que impactar hacia arriba y empezar a barrer escaleras de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El objetivo es que las escaleras estén limpias, ¿no? Como decía Stephen Covey, verdes y limpias, ¿no? De acuerdo, gracias. No, al contrario, Carlos. Bueno, George, y de entrada, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, si les muestras otra vez los audífonos, porque igual es entrenar desde tu cerebro y la escucha activa y cómo entrenas tu bucle audiovocal. Que obviamente, fíjate, eso que dice Lucy es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues al final de cuentas también la pregunta es, ¿qué tanto nos escuchamos a nosotros mismos?
porque realmente si tuviéramos una escucha activa hacia nosotros mismos, a lo mejor no necesitaríamos al estilista, no necesitaríamos al taxista y no necesitaríamos al barman, ¿no? Pero el problema es de que ni siquiera nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, fíjate, por eso nosotros utilizamos esta tecnología que trae Lucy, que, bueno, que se llama Tomatis. Nosotros ya tenemos pues, aproximadamente, mi hijo Coco, desde los 5 años está con esta metodología. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Al final de cuentas es relajante, porque bueno, pues simple y sencillamente estás oyendo aparentemente música clásica, música, ¿cómo se llama? Cantos No, gregorianos. le dije a Carol si me puede dar un aventón. Ese tipo de música, pero la realidad es que esa música está perfectamente seleccionada para generar determinadas reacciones en ti, ¿no? Que puede ser acelerar tu proceso de aprendizaje, el manejo de las emociones y entrenar a tu oído para tener una mejor escucha. Entonces, bueno, pues estos son mis audífonos, me los pongo 2 horas diarias y bueno, pues aparte de los sonidos, en la parte de aquí arriba empieza como a vibrar de manera pues prácticamente imperceptible, pero empieza a golpear también lo que es la parte del cráneo del cerebro, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia muy interesante, ¿no? Y bueno, pues la verdad es de que no es algo complejo, porque mientras estás estudiando, mientras estás trabajando, te lo pones, y la verdad es de que ya de entrada es una experiencia agradable el estar oyendo este tipo de música. Entonces ahorita nosotros, por ejemplo, esto se los mandamos a nuestros coaches, ellos toman la sesión de manera virtual, pero para tratar de compensar esa falta de conexión que antes teníamos en las sesiones presenciales, bueno, pues esta herramienta nos ayuda a que esa conversación también haya una serie de estímulos y la haga una comunicación muchísimo más fluida y más productiva. Entonces yo se lo recomiendo ampliamente esta metodología. Nosotros el próximo año iniciamos nuevamente con este programa de Coach Master. La idea es de que los alumnos, como lo están haciendo en la Comunidad Económica Europea, veíamos en el video que hay aproximadamente 2,000 escuelas en donde la Comunidad Económica Europea paga el servicio de Tomatis y los estudiantes toman clases con este elemento y entonces hacen que el nivel académico del estudiante rinda más. Entonces, bueno, pues con una iniciativa de Lucy de Vicente, con el apoyo de Lucy de Vicente, con el próximo posgrado en coaching de negocios que tengamos de manera presencial, la idea es que los alumnos utilicen esta tecnología para poder agilizar el proceso de aprendizaje. O sea, en este momento hay que agarrarse de todo, ¿no? De cosas científicamente comprobadas, pero tenemos que buscar muchos elementos para poder hacer más efectiva y más eficiente esto, ¿no? Los tiempos cambian, hay que trabajar menos y ganar más, hay que ser más felices y tener un mejor equilibrio en nuestra vida, hay que ser más creativos, más productivos, pero al final de cuentas también, que es una de las cosas que me encanta de este modelo post-pandemia, es que el ser humano se vuelve a poner en el centro, ¿no? Estamos llegando a un nuevo renacimiento, ¿no? En la cultura del renacimiento, el hombre era el centro del universo, ¿no? Y yo creo que ahorita vamos a empezar a llegar nuevamente a estos modelos en donde la tecnología va a estar al servicio del hombre y no como estábamos anteriormente, el hombre al servicio de la tecnología, ¿no? Donde a lo mejor te mandan 200 WhatsApps al día. Fíjate, estudios que acabo de leer dicen que una persona tiene en promedio cada 3 minutos es bombardeado por un WhatsApp, por un correo electrónico, por una llamada telefónica, cada 3 minutos. Entonces, al final de cuentas, eso no creo que sea que la tecnología te apoye a ti. Entonces, tenemos que darle la vuelta, optimizar y, bueno, pues aprovechar esta nueva era en la que estamos. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho su presencia. Fue un placer nuevamente poder compartir con ustedes estas experiencias. Nos encantaría... ¿Puedo platicar antes antes que nada? Sí, muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho, coach. Antes que nada, fue muy productiva todo lo que nos platicaste. Para mí fue un ejemplo de todo lo que tengo que hacer mañana. Tengo 3 preguntas contigo. Sí, muchas gracias. Y me gustaría platicarlas. Obviamente Alsea, tú sabes que Armando Torrado es amigo mío. No sé por qué tocaste el tema de Alsea,
no sé, de los cafés que te tomas, de Adal Ramones. Sí, los 10 puntos que siempre decía eran muy importantes y siempre era, vanilla, pero bueno. Y a mí me llama la atención el que tú platicaste, el sueño. ¿El sueño qué tiene que ver? Yo creo que el sueño o el propósito de vida es lo que marca todo, ¿no? O sea, que fíjate, hay tú sabes que una de las cosas que gracias a ti me apasionan y me disfruto mucho es la parte de la arquitectura, ¿no? Entonces a mí al final de cuentas me encantan los libros de arquitectura. Cuando voy a los países, lo más importante es poder ver la arquitectura, etcétera, etcétera. Y entonces el otro día me metí a internet, me metí a Netflix y encontré una serie que se llama Minimalismo, ¿no? Y yo pensé que tenía que ver con arquitectura y por eso fue que abrí la serie. Y en determinado momento ellos están planteando el minimalismo desde otra perspectiva, no arquitectónica, sino desde una perspectiva de un estilo de vida, en donde al final de cuentas tú tienes que dejar el consumismo y empezar a vivir con lo básico, con lo indispensable, ¿no? Y entonces en este programa decían que una de las cosas por lo que la gente compraba y compraba y compraba y compraba era, primero, porque no se sienten parte de algo, porque no tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces al yo no ser parte de algo, entonces ahora soy parte de Gap, ¿no? Y entonces traigo ropa Gap porque al final de cuentas soy parte de la gente que usa Gap. O ahora me encantan los animales porque soy amigo de los animales, ¿no? Y entonces el comprar te hace sentirte que eres parte de algo. Segundo, decía que el comprar sustituye tu propósito de vida, eso de lo que tú hablabas. Y el comprar te hace olvidarte de poner foco hacia adentro y entonces te estás enfocando hacia afuera. Entonces, uno de los puntos principales para lograr el éxito, y repito, el éxito para mí es lograr, o la definición de éxito para mí es lograr lo que te propones. Hay personas que se proponen tener dinero y está bien. Hay personas que se proponen ayudar a los demás y está bien, no importa cuál sea tu propósito, pero si tú tienes claro tu propósito, entonces al final de cuentas la toma de decisiones va a ser fundamental. Tu comunicación va a ser una comunicación efectiva, porque vas a estar hablando desde tu autenticidad, desde ese propósito y vas a poder lograr las cosas. Entonces sueño es igual a propósito. Una persona que no tiene sueño, que no tiene propósito, es como un zombie que está viviendo los días sin llegar a ninguna parte. Entonces creo que en este concepto que nosotros manejamos, nosotros básicamente manejamos todo lo que tiene que ver con liderazgo, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y todo lo que tiene que ver con desarrollo profesional. Estos tres elementos están unidos por la parte propósito y es lo primero que tenemos que tener claro. Por eso cuando iniciamos estas sesiones y los que no pudieron estar en las primeras sesiones, los invitamos a que se metan a la página de YouTube y ahí están las sesiones pregrabadas. La primera sesión que hablamos tuvo que ver con la parte de propósito de vida, porque esos son los cimientos para poder tener un desarrollo personal efectivo y eficiente. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que hay un libro que tú me recomendaste, que aquí lo tengo, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Correcto. Y uno de los hábitos es iniciar con el fin en la mente, ¿no? Que al final de cuentas tiene que ver con esta parte del propósito. Exactamente. Y ya para terminar, coach, de repente dijiste lenguaje corporal. ¿A qué significa eso? El lenguaje corporal es la manera en cómo tú te comunicas a través de tus movimientos corporales. En una ocasión estaba trabajando con un coachee y era el papá y el hijo que estaban al frente de la empresa, tenían muchos problemas, yo estaba ahí de mediador para tratar de solucionar estos problemas y de repente llega un día el papá y me dice, coach, el día de hoy estoy sumamente feliz porque acabo de tomar una decisión que me llena de paz y de tranquilidad. Voy a dejar la empresa en manos de mi hijo. Y entonces yo le dije, señor, ni su cara ni yo se lo creemos,
¿Por qué? Porque me estaba diciendo una cosa con sus palabras, pero con su lenguaje corporal me estaba diciendo todo lo contrario. Entonces a eso nos referimos con lenguaje corporal. Lo que no dices con tus palabras, pero que al final de cuentas lo estás diciendo con tu corporalidad, con tu tono de voz, con tu mirada, con tu fisiología. Sí, tu fortaleza, tu liderazgo. Exacto. Pues muchas gracias a todos, la verdad es que fue un placer. Ok, gracias George. Gracias coach y perdón que te haya molestado. Esta sesión y bueno, pues esperamos verlos la próxima, dentro de 15 días. Seguramente tendremos algún tema que les puede ayudar a este crecimiento de liderazgo personal o profesional. Vamos a estar trabajando con Lucy de Vicente. La verdad es de que es una persona que, bueno, dice que estamos cruzados, ¿no? Porque a mí me encanta la arquitectura y estudié psicología. Ella es arquitecta, pero le encanta todo lo de desarrollo humano. Entonces, la realidad es de que intercambiamos, o sea, tenemos lo mismo, pero cruzados, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente Lucy nos va a hablar. Ella es una persona muy académica. Decía yo, es de formación arquitecta, pero tiene maestría en inteligencia emocional y ha tomado tantos cursos como certificaciones que tienen que ver con el desarrollo humano. Entonces creo que es alguien muy, muy interesante que seguramente te va a compartir cosas que te van a servir para aplicarlos, como decía Miguel, inmediatamente, ¿no? La idea de esto es que no te esperes el próximo mes, la próxima semana, sino que Carlos López mañana llegue y empiece a generar lenguaje significativo, que Miguel mañana empiece a comunicarse de otra manera y todo aquello que vino en tu mente, no lo dejes para mañana. Acuérdate, un líder es aquel que hace que las cosas sucedan, no se quede en la intención, sino al final de cuentas pasa a la acción. Entonces la idea es de que todo esto que tú estás aprendiendo realmente lo lleves a la práctica mañana mismo. Es más, ahorita que terminemos, empiézalo a aplicar con los que más amas, con tu familia. Y si te da resultados ahí, seguramente, aunque no te des cuenta, lo vas a empezar a aplicar en tu vida cotidiana. Pues muchas gracias, buenas noches, buen coaching y los dejo con Mireli. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy importante. Gracias. Gracias, Jorge. Al contrario. Muchas gracias. Mira, pues muchas gracias. Y nada más es recordarles que para el próximo 7 de julio es el próximo evento, igual a las 7 de la tarde. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp para enviar el recordatorio, agradeceremos que nos dejen sus datos para poder darlos de alta. Y sobre todo, pues les reiteramos lo que es el compromiso pues estar aquí. Son temas que por los comentarios que veo les han servido muchísimo. Sandra nos dejó ahí un comentario, Valeria nos dice que le ayudó mucho a ver otras cosas que no tomaban en cuenta. Entonces, la idea es de que estos temas pues les sirvan a muchas personas más. Entonces, no olviden compartir estas invitaciones a todas las personas que ustedes conocen, a las personas de su equipo, de su familia. La verdad es que son temas muy interesantes y que les pueden ayudar muchísimo para desarrollar su liderazgo y, bueno, pues obviamente pues su comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo 7 de julio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí. Gracias. 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 Nachito, que no estuvo en cámara, sí nos estuvo escuchando. Sí, aquí está todo el tiempo. Está todo el tiempo, ¿eh? Gracias. Excelente. Adiós. Gracias. Bye. Bye.